A continuación, en este capítulo relacionaremos todas las funciones aprendidas a lo largo de los capítulos anteriores, aplicándolas al mundo de los seguros, por lo que asumiremos que los eventos aleatorios pueden describirse utilizando un subconjunto de números reales no negativos. Usaremos dos tipos fundamentales de variables aleatorias. La primera es la variable aleatoria para pagos por pérdida. Esta mide el pago realizado en caso de una pérdida. Es importante destacar que, en este contexto, el valor cero representa un resultado válido, ya que significa que ha ocurrido una pérdida, pero no se realiza ningún pago. La segunda es la variable aleatoria para pagos, Y superíndice P. Esta mide el pago realizado cuando realmente se requiere un pago. Sin embargo, es importante enfatizar que no está definida cuando no se requiere ningún pago. Este es un concepto vital en seguros que nos permite modelar los aspectos financieros de los pagos de pólizas. Ahora, centrémonos en otro aspecto esencial de las pólizas de seguros, el deducible. Las pólizas de seguros a menudo incluyen un deducible para las pérdidas, denotado como D. Este deducible representa el umbral de la pérdida que el titular de la póliza debe asumir por sí mismo antes que entre en vigor la cobertura del seguro. Cuando la pérdida, representada como X, es igual o menor que el deducible de el seguro no paga nada. En este escenario, el titular de la póliza debe cargar con toda la pérdida. Sin embargo, cuando la pérdida supera el deducible, el seguro interviene para ayudar. En tales casos, el pago del seguro se calcula como la diferencia entre la pérdida X y el deducible D. Matemáticamente, esto se puede expresar como X menos D. Ahora, por definición, un deducible ordinario es aquel que modifica una variable aleatoria en exceso de pérdida o variable izquierda censurada y desplazada. La diferencia depende de si el resultado de aplicar el deducible será por pago o por pérdida respectivamente. En la presentación podemos ver las funciones clave para ambas variables aleatorias, es decir, la función de densidad, la función acumulada, la de supervivencia y la tasa de riesgo. Ahora introduciremos el concepto de deducible de franquicia en el ámbito de seguros. Un deducible de franquicia es un ajuste deducible ordinario, que es la cantidad que una persona debe pagar de su propio bolsillo antes de que una compañía de seguros cubra ciertos costos. Esta definición establece que cuando un monto ya ha sido pagado en concepto de deducible, este se suma al deducible ordinario. En otras palabras, si una persona ya ha pagado una parte de su deducible, cuando ocurra un evento que requiere el uso de un deducible, se suma al monto total que debe pagarse. Una diferencia clave entre el deducible de franquicia y el deducible ordinario es que, en caso del deducible de franquicia, si la pérdida es mayor que el deducible, la pérdida completa es pagada por la compañía de seguros. Esto contrasta con el deducible ordinario, donde incluso si la pérdida es mayor, la persona aún debe pagar la cantidad del deducible establecida. Ahora, para el deducible de franquicia se usan las siguientes funciones por cada variable. A continuación veremos el teorema 8.3 que nos menciona sobre el deducible ordinario. En primera instancia podemos ver que en nuestros primeros términos nos hacen referencia al costo esperado por pérdida. Esto representa la diferencia entre el costo esperado total y el costo esperado cuando la pérdida es igual o superior al deducible D. El siguiente término es el costo esperado por pago. Se refiere a la misma diferencia, pero normalizada por la probabilidad de que la pérdida supere al deducible, es decir, la esperanza menos el costo esperado entre 1 menos el acumulado evaluado en D, donde fD es la función de distribución acumulativa en D. En comparación al deducible de la franquicia, el costo esperado por pérdida es similar al deducible ordinario, pero con un término adicional, que es el D, que multiplica 1 menos la función de distribución acumulativa en D. Este término refleja el deducible D, que está multiplicando por la probabilidad complementaria de que la pérdida sea menor o igual a D. El costo esperado por pago es igual al deducible ordinario también, pero nuevamente con el término adicional D. Nuestro siguiente tema es el 8.3, que habla referente al índice de eliminación de pérdidas y el efecto de la inflación para los deducibles ordinarios. Este índice se refiere más que nada a la proporción de las pérdidas totales que no están cubiertas por el seguro debido al deducible. En otras palabras, es la fracción de la pérdida que el asegurado debe asumir antes de que el seguro comience a cubrir los costos. Un índice más alto indica que el asegurado tiene una mayor carga financiera antes de que el seguro intervenga. Ahora, la definición nos menciona
que el índice de eliminación de estrategias es el índice de la disminución en el pago esperado con un deducible ordinario en el pago esperado sin el deducible. Si bien muchos tipos de modificaciones de cobertura pueden disminuir el pago esperado, el índice de eliminación de pérdidas se reserva para el efecto de cambiar el deducible. Sin el deducible, el pago esperado, con el deducible, el pago esperado es el esperado menos el costo esperado cuando la pérdida es igual o superior al deducible. Por lo tanto, el índice de eliminación se representa de la manera siguiente. Es el esperado menos el esperado de mi esperado cuando el deducible es igual o mayor a 0 entre nuestro esperado, siempre que exista mi valor esperado. Nuestro siguiente teorema habla referente al impacto de la inflación en contexto de deducible ordinario. La expresión que se muestra habla referente al costo esperado total de las pérdidas después de ajustar la inflación, donde nuestro primer término refleja el factor de inflación, donde R es la tasa de inflación. Nuestro segundo término es el valor esperado total de las pérdidas antes de ajustarla por inflación. Y nuestro tercer elemento es el valor esperado de las pérdidas que exceden el deducible ajustado por la inflación. Si nuestra función acumulada evaluada en el deducible entre nuestro factor de inflación es menor a 1, entonces el costo esperado por pago es obtenido dividido por 1 menos nuestra función acumulativa evaluada en deducible entre 1 más la tasa de inflación. En resumen, este teorema describe cómo ajustar los costos esperados por pérdida y pago cuando se introduce un factor de inflación en el deducible ordinario. El ajuste se realiza teniendo en cuenta la tasa de inflación R y la probabilidad acumulativa ajustada por la inflación. Ahora les mostraré un ejemplo donde se plantea dicho teorema, donde se enfoca en calcular los efectos de la inflación en los costos de seguro. Este ejercicio nos pide determinar el efecto de una inflación del 10% con un deducible ordinario de 500 que sigue una distribución Pareto con parámetros alfa igual a 3 y teta igual a 2000. Obteniendo los costos esperados del ejemplo 8.3 son 640 y 1250 por pérdida y por pago respectivamente, con una inflación del 10%. Primero, para calcular los costos esperados después de la inflación, debemos de ajustar el valor del deducible por la inflación. Esto se hace dividiendo el deducible original entre 1 más la tasa de inflación, lo que resulta en un deducible ajustado de 454.55. Ahora, junto con los parámetros dados y el deducible ajustado, sustituimos en la fórmula de la distribución Pareto para calcular así el costo esperado de las pérdidas. Este resultado da un costo esperado de 336.08. Por lo tanto, el costo esperado por pérdida después de la inflación tiene un aumento del 14.11%. Ahora, para calcular el costo esperado por pago, que es la cantidad promedio que la aseguradora espera pagar por cada vez que ocurra una pérdida, primero debemos considerar el valor de la pérdida cuando se aplica el deducible de 500. Es decir, que la pérdida sea igual o menor al deducible o límite de 500, y utilizando la distribución de Pareto sustituimos y obteniendo una probabilidad de 0.459, podemos deducir que el costo esperado por pago tuvo un aumento del 8%. En resumen, después de aplicar la inflación y el deducible, el costo esperado por pérdida aumenta el 14.11% y el costo esperado por pago aumenta un 8% en comparación a las cifras originales. Esto nos demuestra cómo los ajustes en los límites y de lo deducible y la inflación pueden tener un impacto significativo en los costos asociados de la póliza. Ahora introduciremos un concepto muy importante que son los límites de póliza. Un límite de póliza es lo opuesto a un deducible. Esto en un contrato de seguro con un límite de póliza, donde hace mención o referencia que el seguro cubrirá la totalidad de las pérdidas que sean menores o iguales a un cierto valor. Sin embargo,
Para las pérdidas que superen este valor U, el seguro solo pagará hasta este límite. Esto significa que algunas pérdidas estarán restringidas y no se incluirán completamente en las reclamaciones. El efecto del límite es producir una variable aleatoria censurada por la derecha, que tendrá una distribución mixta con funciones de distribución y densidad, donde y es la variable aleatoria después de que se haya impuesto este límite. Continuamos con el teorema 8.6, que nos menciona que para un límite de póliza U, después de una inflación uniforme de 1 más R, el costo esperado es de 1 más R por el esperado de X con función U sobre 1 más R. Este teorema es una herramienta muy útil para calcular el impacto de la inflación en los costos esperados en situaciones de seguros con un límite de póliza. Esto nos refleja el impacto directo de la inflación en los costos y de esta forma ayuda a las compañías aseguradoras y a los asegurados a adaptarse a las fluctuaciones económicas y a la toma de decisiones y contrataciones de sus pólizas. Ahora entrando al tema de coaseguro, deducibles y límites, vamos a ver la siguiente definición, donde nos dice que tenemos que sea una X una distribución Pareto con parámetros donde alfa es igual a 2 y teta es igual a 100. Aquí nos pide determinar el rango de la función de pérdida excesiva media, a medida que D varía a través de los números solamente positivos. Esto implica calcular cuánto dinero se pierde en promedio, vaya, para diferentes valores de D. Definimos que la variable y o y es igual a 1.1x, lo que quiere decir que y es 1.1 veces el valor de x, ¿verdad? Además, queremos encontrar cómo cambia la relación entre e de y e de x a medida que d varía. Finalmente, introducimos una censura en la distribución de x. La censura significa que no veremos los valores de x por encima de un cierto límite. En este caso, el límite es de 500. Queremos encontrar el rango de la función de pérdida excesiva media para esta nueva variable z, que es x censurado a la derecha en 500. Ahora tenemos que la variable aleatoria por pérdida se distribuye de la siguiente forma. Es 0 cuando x es menor a d sobre 1 más r. Es alfa que multiplica 1 más r por x menos d cuando x es mayor o igual a d sobre 1 más r y x es menor o igual a 1 a u, perdón, sobre 1 más r. Y después, por último, tenemos que es alfa por u menos d cuando x es mayor o igual a u sobre 1 más r. Las cantidades se aplican en un orden particular. El coseguro se aplica después de que se hayan tenido en cuenta otros elementos de la póliza, como el límite de la póliza y la pérdida máxima cubierta. El límite de la póliza, o también conocido como límite de cobertura, es el monto máximo que la compañía de seguros pagará en caso de una pérdida. En esta definición, alfa se multiplica por la diferencia de U menos D para obtener el límite de la póliza. U es el punto a partir del cual no se pagarán beneficios adicionales y se le llama pérdida máxima cubierta. U también es el punto en el que la póliza de seguro deja de cubrir pérdidas. Si la pérdida es igual o menor que U, la compañía de seguros no pagará más allá de este punto. La variable de pago y elevado a la p no está definida cuando la pérdida representada por x es menor que d sobre 1 más r, y pues esto nos podría indicar que ciertos pagos, o nos indica, vaya, que ciertos pagos o beneficios no se aplican si la pérdida es menor que un valor específico. En esta diapositiva solamente pues observamos que el valor esperado de la variable por pérdida es igual a lo que vemos aquí en nuestra primera fórmula, y en la segunda vemos el valor esperado de la variable de pago. En este teorema 8.8 únicamente vemos cómo obtener el segundo momento de la variable, perdón, por pérdida, donde u es igual a u sobre 1 más r y d
es igual a D sobre 1 más R. Para el segundo momento de la variable por pago, solamente hay que dividir esta expresión por 1 menos f de x de la constante D asterisco. Muy bien, ahora que llegamos a esta parte de la presentación, seguimos viendo todo lo referente al impacto de los deducibles en la frecuencia de reclamaciones. Y bueno, resumidamente lo que se ve en la presente diapositiva es una tabla que resume todos los diferentes tipos de ajustes en las frecuencias de reclamaciones. Tenemos que es una tabla dividida principalmente por dos columnas. Del lado izquierdo se encuentra N super L y del lado derecho se encuentran los parámetros necesarios para N de P. Y bueno, vemos que en la tabla se encuentran diferentes distribuciones de probabilidad referentes a la frecuencia de reclamaciones. Como bien hemos visto a lo largo de todos estos temas y de todo lo visto anteriormente, sabemos que las reclamaciones suelen seguir tipos de distribuciones en particular. Y como podemos observar en la tabla, vemos que está la distribución Poisson, la distribución cero modificada, la distribución binomial. También vemos que está por el otro lado la binomial cero modificada. A su vez, y como es el caso de la binomial estándar o la binomial normal, también vemos que se encuentra la binomial negativa y así como la binomial negativa cero modificada. Y por último, hasta en la parte de abajo, vemos que se encuentra la distribución de probabilidad logarítmica cero modificada. Estas diferencias que tenemos de una distribución estándar o normal y el mismo nombre de la misma distribución con un cero modificado ya son temas que se vieron anteriormente, cuál es la diferencia de una distribución a otra. Y por lo mismo que aunque el nombre se parece pero no es lo mismo, también los parámetros suelen verse que se parecen o que comparten algunos, pero realmente no son los mismos. Vemos que del lado derecho a cada una de las distribuciones mencionadas existen diferentes parámetros para NDP, dependiendo de cada distribución. Por ejemplo, para la Poisson, como bien sabemos, el parámetro principal es el lambda, y aquí vemos que lambda asterisco va a ser igual a v por lambda, y así para todas las distribuciones, ¿no? Cada distribución tiene sus parámetros, sus fórmulas, sus cálculos, pero que al final de cuentas todas son para llevar a un objetivo, o más bien para el mismo uso al final de cuentas. Y bueno, esto será todo por esta parte, por esta diapositiva. No hay mucho que enseñar, prácticamente es una tabla resumen de las distribuciones que afectan la frecuencia de reclamaciones y sus parámetros. Gracias. Un componente importante en el análisis del efecto de modificaciones en políticas se refiere al cambio en la distribución de la frecuencia de pagos cuando se impone o cambia el deducible. Cuando se impone o aumenta un deducible, habrá menos pagos por periodo, mientras que si se reduce un deducible, habrá más pagos. Esto es cierto debido a cómo funcionan los deducibles en las pólizas de seguro. Un deducible, como sabemos, es la cantidad de dinero que el asegurado debe pagar de su propio bolsillo antes de que la compañía de seguros comience a cubrir los costos. Cuando se incrementa un deducible, las personas tienden a ser más cuidadosas y selectivas en la presentación de sus reclamaciones. Esto se debe a que el costo inicial de un reclamo pequeño o moderado podría superar el deducible, lo que significa que la compañía de seguros pues no pagaría nada. Entonces, en consecuencia, pues muchas personas optarán por no presentar un reclamo si creen que ellos pueden pues cubrirlo con los costos, o sea, que pueden cubrir los costos del siniestro por sí misma, lo que resulta pues en menos reclamaciones presentadas para la aseguradora. En contraparte, cuando se reduce un deducible, pues la cantidad que el asegurado debe de pagar de su bolsillo antes de que la compañía de seguros intervenga disminuye. Esto puede llevar a que más personas presenten reclamaciones por daños menores o minúsculos, ya que el costo inicial es más bajo y es más fácil de asumir. Como resultado, habrá más reclamaciones presentadas. Si simplificamos las cosas,
y asumimos que hacer cambios en tu póliza de seguro no cambia cómo te comportas o el tipo de persona que eres, pues entonces se puede medir este proceso. Por ejemplo, si decides tener un deducible más alto en tu seguro de auto, pues es lógico pensar que te sentirás menos propenso a tener un accidente que si tienes una cobertura completa. Del mismo modo, si un empleador ofrece menos beneficios a los empleados al principio, recién empiezan, pues es probable que haya menos casos de discapacidad permanente entre sus trabajadores. Por eso es que en algunas empresas, sobre todo el giro financiero, para acceder a productos más accesibles o que se distingan de lo que tienen en el mercado, pues te piden una antigüedad. Entonces, dicho esto, pues hagamos el planteamiento teórico donde dice que supongamos que X sub J es la severidad, representa la pérdida total en el J-décimo incidente de tal pérdida y no hay modificaciones en la cobertura. Sea NL el número de pérdidas, ahora consideremos una modificación de la cobertura de tal manera que V sea la probabilidad de que una pérdida resulte en un pago. Por ejemplo, si hay un deducible de V, entonces sería igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor al deducible. A continuación definimos la variable aleatoria indicadora L sub J, donde L sub J igual a 1 es igual a 1 si la J-décima pérdida resulta en un pago y 0 en caso contrario. Luego L sub J entonces tiene una distribución Bernoulli de parámetro B y la función generadora de probabilidad de L sub J es 1 menos V por Z. Entonces NP, que sea igual a la sumatoria de los LJ, representa el número de pagos. Si L1 y L2 son mutuamente independientes y así sucesivamente, NL y NP también son independientes. Entonces, NP tiene una distribución compuesta con NL como la distribución primaria y una distribución secundaria de Bernoulli. Por lo tanto, la probabilidad de NP de Z es igual a la multiplicación de la probabilidad de NL por 1 más V que multiplica a Z menos 1. En el importante caso especial en el que la distribución de NL depende de un parámetro θ, de tal manera que la probabilidad de NL de Z equivaldría entonces a beta por θ que multiplica a Z menos 1. Donde BZ funcionalmente independiente de θ, como se establece en el teorema 7.4, entonces tenemos que la probabilidad de NP de Z se reduce a únicamente la probabilidad de NL con los parámetros Z, V por θ. Este resultado implica que NL y NP pertenecen a la misma familia paramétrica y solo el parámetro θ necesita ser cambiado.